estamos de vuelta a Voz Populi 2021, este día lunes 5 de abril. Y cambiamos rotundamente de tema porque pasamos a hablar de política y de las elecciones, ¿cierto? Que ahora ya son para mayo. Estamos con Marcelo Torchi, que es candidato a constituyente. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Soledad? Bien, sí, todo bien. Un fin de semana un poco más descansado, ¿cierto? Con un día más feriado, así que bien, ahí empezando este lunes con toda la energía. Siempre hace bien. Eso es. Don Marcelo, bueno, ya es un hecho la vez pasada que conversamos, ¿cierto? De esta posibilidad que se postergaran las elecciones, ya es un hecho, ¿cierto? Lo que no está tan claro, ¿cierto? Que si para mayo vamos a estar en las condiciones sanitarias que permitan que el proceso se realice de buena forma, ¿cierto? Vaya a saber uno, capaz que la zona central esté bien y que nosotros acá estemos con problemas. De hecho, Natales hoy día retrocedió. Por venir también. Y por venir también. Cabo de Hornos ya había retrocedido la semana pasada. Ya había retrocedido antes también. Sí. Así que nos estamos salvando por ahora Punta Arenas. Así es, así es. Así que vaya a saber uno cómo va a estar la cosa acá, por lo menos en la zona de Magallanes, en mayo. Ahora, la ley todavía no sale. No, claro, todavía no sale, pero... Todavía estaban discutiendo, por lo menos en la mañana, todavía estaban discutiendo, hay varios aspectos que se estaban discutiendo en el Senado. Así que vamos a ver qué pasa, porque de momento estamos votando el fin de semana. Ah, no, claro. Pero... sabemos que eso no va a ser así. Pero no. Claro, en este minuto, como usted dice, si no nos apegamos a la ley, en este minuto justamente las elecciones son el fin de semana. Exactamente. Chuata. ¿Se imagina? Bueno, una de las cosas que usted ha señalado es que les inquieta el tema de la Constitución o lo que vaya a pasar en la Convención Constituyente, ¿cierto? En términos de que a esta pudieran llegar las mismas personas que en definitiva son las que han estado ejerciendo el poder en el Parlamento, por ejemplo, o que de alguna manera han tenido, digamos, cargos de poder ya en nuestro país y que son de alguna manera quienes han ido dando la pauta, ¿cierto?, de cómo se han dado las cosas en Chile. Es decir, lo que pasa es que ya tuvieron su oportunidad para dar una solución y claramente esa solución no la dieron. No dieron el ancho, con todo respeto lo digo, no dieron el ancho. Estuvieron muchos años ejerciendo distintos cargos de poder, estuvieron muchos años en que pudieron haber hecho incluso las reformas constitucionales de las que hoy día están hablando, tuvieron el tiempo para hacerlo, pudieron haber hecho 2 constituciones si hubiesen querido, o 3. Y resulta que hoy día aparecen nuevamente postulándose los mismos de siempre en varios casos. Entonces, si ya no resultaron 1, 2, 3 y a veces 4 y 5 veces los mismos, ¿qué sentido tiene que de nuevo estemos con los mismos, con ellos? Si ellos ya no resultaron, ellos fueron parte del problema derechamente. Entonces, si ya fueron parte del problema, pretender ser ahora parte de la solución es como medio tirado las mechas, perdonando la expresión, porque o no se la pudieron o no quisieron, y si no se la pudieron, están de más. Y si no quisieron, no los podemos estar premiando ahora. Y respecto de esto mismo, en el andar, ¿cierto?, de la campaña y cómo se ha ido dando y lo que ha podido ir percibiendo también de la gente, ¿siente usted que también las personas, la comunidad, ¿cierto?, está también en esa idea, en esa línea de poder efectivamente tener en esta convención constitucional personas que no hayan sido parte de estas decisiones que en definitiva nos afectan? Es una cuestión rara, ¿eh? Le voy a contar una anécdota que me pasó el otro día. Haciendo un puerta a puerta, aparece un señor y me dice: ¿sabe que yo a usted no lo conozco? Gracias, le dije. Se me quedó mirando raro. Gracias, le dije, porque que usted me diga que no me conoce para mí es un halago, porque definitivamente si queremos soluciones nuevas tenemos que tener también caras nuevas. Y yo no he participado antes en ningún cargo de elección popular, por lo tanto, para estos efectos soy una persona nueva, y si queremos un cambio, ni siquiera le voy a decir vote por mí o vote por otro, le voy a decir simplemente que vote por alguien nuevo. Bueno, ahí conversamos largamente, al final terminó comprometiéndome el voto. Bueno, otro de los aspectos que usted ha señalado tiene que ver con que es importante el defender el derecho a la vida, sí, por una parte, ¿cierto?, el derecho de culto y de conciencia.
Sí, o sea, efectivamente, uno de los ejes de la campaña desde un principio ha sido la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. El derecho a la vida es fundamental, digamos, es un derecho humano fundamental, es un derecho anterior a las personas, anterior a toda legislación, anterior a toda forma de manifestación jurídica, de tal manera que como una manera de defender el derecho natural de la gente está también esta defensa del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción y hasta que se termine por la muerte natural. En ese sentido, lo digo derechamente, no soy partidario del aborto, ni tampoco soy partidario bajo ningún punto de vista de la eutanasia, que sería una forma de terminar anticipadamente con la vida de la gente. ¿Y está de acuerdo con lo que tenemos hoy día del aborto en 3 causales? No, tampoco. Me manifesté en su momento en contra y lo voy a seguir sosteniendo. Le voy a contar una historia que me pasó estando en Buenos Aires hace un tiempo atrás. Al lado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires hay una flor mecánica. Y habíamos ido con unos amigos a ver la flor mecánica y había un cartel afuera que decía conferencia sobre aborto y vida, decía. A mí me llamó la atención porque era como contradictorio. Aborto y vida, dije yo, no, pues si esto, aborto es terminar una vida, dije yo, ¿cómo aborto y vida? Bueno, vi la hora, faltaba como 1 hora y tanto, volvimos al lugar donde estábamos alojados, y yo le dije a estos amigos, ¿sabéis que yo me voy a pegar una vuelta? Así que me cambié de ropa, porque andaba bien pililo, perdonando la expresión, me cambié, me puse un pantalón de tela, digamos, y una camisa, que sé yo, algo un poquitito más formal, y partí a la Facultad de Derecho de la UBA. Entré. Bien interesante la conferencia, resultó ser una profesora argentina, muy liberal, muy feminista, muy abortista. Y por otro lado, una española. Yo dije, la española va a ser más liberal todavía, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y llega un minuto en que esta señora española le dice a la argentina, le dice, ¿qué harías tú entonces con una hija, o con una mujer, le dijo en realidad, que es alcohólica, que fue violada durante una vez que había perdido el conocimiento por su alcoholismo, que además es esquizofrénica y que no sabe quién tuvo relación con ella? Y la argentina, sin lugar a dudas, le dijo, bueno, yo la hago abortar, le dijo. Y esta señora española le dice, me acabas de matar. Me acabas de matar. Ella efectivamente provenía de una violación durante un momento en que su madre había perdido el conocimiento a causa del alcohol, su madre era esquizofrénica y no tenía idea quién fue el padre. Y sin embargo, ella era una persona tremendamente valiosa, profesora universitaria, y se dedicaba a dar conferencias por todo el mundo, entre otras cosas. Ahora, respecto de la libertad de culto, por ejemplo, ¿está de acuerdo en que las religiones sigan enseñándose en los colegios? ¿Que haya este espacio en los establecimientos educacionales? A ver, la libertad de culto y la libertad de conciencia son derechos naturales porque son una manifestación de la libertad humana. El creer o no creer es parte de la libertad de cada persona. Y lo mismo el poder exteriorizar esas creencias. De tal manera que, si existe un colegio, o más colegios, digamos, que tengan una tendencia religiosa y en ese sentido enseñen la religión de su tendencia, cualquiera que ella sea, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque eso también tiene que ver con el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos. Por lo tanto, si yo no estoy de acuerdo con que se le enseñe una determinada religión a mi hijo, yo no lo voy a poner en ese colegio. Pero si yo quiero que mi hijo acceda a determinada religión, sí lo voy a poner en un colegio donde se la enseñen. ¿Por qué? Porque a mí me importa que mi hijo también aprenda la religión y que la pueda aprender de una manera mejor a como yo se la puedo enseñar. Porque la pedagogía que yo tengo es la que buenamente Dios me dio. Pero no tengo la capacidad, el entrenamiento y probablemente tampoco los conocimientos que le puede entregar un profesor.
Por lo tanto, dentro de la libertad de enseñanza y dentro de la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, está también el poder elegir un establecimiento que pueda tener enseñanza religiosa, cualquiera que ella sea. Tenemos colegios católicos, colegios metodistas, colegios bautistas, etcétera. ¿Y la educación sexual en los colegios? Y la educación sexual depende. Una cosa es la educación sexual y otra es la famosa ESI. La educación sexual bien enseñada en términos biológicos, yo no tengo ningún problema. Está bien y hace bien. Pero entrar a la llamada educación sexual inclusiva, creo que no. Porque ahí nos vamos a topar con un tema que es infringir la voluntad de los padres. Infringir el cómo los padres crean que debe ser instruido un hijo. Pero desde el punto de vista biológico no tengo ningún problema. Perfecto. Vamos a otro tema que lo hemos conversado también en otras oportunidades, pero hoy día pareciera que tiene aún más sentido respecto a lo que nos está ocurriendo en relación al centralismo, ¿cierto? Y a las decisiones regionales. Lo conversaba hace un momento con la Coordinadora Regional de Seguridad Pública de Magallanes, respecto de que tengamos toque de queda, por ejemplo, nosotros a las 21 horas, no estando, ¿cierto?, en una situación de cuarentena. Su opinión respecto de estas, digamos, de estas decisiones que finalmente se siguen tomando en forma universal para todo el país y que no dicen relación con la realidad de cada región. Absolutamente contrario, son decisiones centralistas y que lamentablemente están afectando gravemente a las regiones, están afectando a la economía regional, están afectando a los negocios regionales, concretamente a los restaurantes, y están afectando la libertad de las personas y están afectando mentalmente a la gente. La gente siente que está siendo apabullada por estas decisiones centralistas y que de verdad no tienen ningún sentido en esta zona. Me explico. Si usted se acuerda, hoy día creo que fueron 29 casos en Magallanes. O sea, Magallanes está relativamente controlado. Magallanes, entre comillas, se ha portado bien y sin embargo sigue siendo castigado por lo que está sucediendo en la zona central. Esto ya pasó hace 3 semanas atrás. Magallanes estaba muy bien y sin embargo teníamos el toque de queda a las 11 de la noche y de repente cara y palo se pidió y se ordenó cerrar los restaurantes a las 8 de la noche, afectando gravemente a los comercios que ya han sido afectados gravemente por una prolongada cuarentena, y cuarentena que no tuvo ningún sentido, no tuvo ningún efecto. Si usted se acuerda, cuando empezaron a bajar los contagios fue como un mes después de que pasamos a fase 2. O sea, ni siquiera cuando estábamos en cuarentena, fue como un mes después de que pasamos a fase 2. ¿Y por qué empezaron a bajar? Empezaron a bajar por distintas cosas, pero no porque haya habido cuarentena. Los contagios durante la cuarentena no solo eran los mismos, sino que incluso aumentaban y no tenían cómo bajarlos, no se daban cuenta de cómo bajarlos. Entonces, se toman decisiones solamente pensando en las 8 manzanas que rodean la moneda, pero no le preguntan a nadie en las distintas regiones. Y lo mismo está pasando ahora con esta decisión de suspender las elecciones. Si cuando nosotros votamos para el plebiscito el día 25 de octubre, estábamos pasando por la época más álgida de la cuarentena y a nadie le importó la situación de Magallanes. Vayan y voten. A nadie le importó cuál era la situación de Magallanes. Si era peligroso o no era peligroso, ni siquiera lo analizaron. Simplemente analizaron cuál era la situación en Santiago. Y hoy día pasa lo mismo, en todo orden de cosas. Tienen Santiago encerrado, entonces dicen, bueno, como están en cuarentena, no se vota. Pero son ellos los que están en problemas. ¿Y por qué están en problemas? Por otra mala decisión gubernamental. Si toda esta cuestión viene ¿de cuándo? Viene de los famosos permisos de vacaciones. La famosa fiesta de Cachagua, la fiesta de la ICI, se replicó por miles en todas las playas. A eso agreguémosle que lo más probable es que en ninguna playa haya habido nadie tomando sol con mascarilla. Si no tenía mucha gente ahí con la mascarilla. Si no se notaría, porque no se le nota a nadie. Nadie tomó sol con mascarilla. Estaban todos uno encima del otro, no había respeto por la distancia de ninguna forma. La gente salió en las playas, perdóneme, pero los jóvenes, y lo voy a decir con el término hoy, los jóvenes carretean. Y en el carrete
nadie guarda distancia, nadie se preocupa de ninguna cuestión. Se contagió la gente, volvió a sus respectivos hogares, contagiaron más gente, y eso es lo que hoy día se está viviendo en la zona central. Eso es lo que se está viviendo en la zona central. Si hubiesen sido un poco más restringidos con esa parte del país, hoy día podríamos estar votando perfectamente bien en todo el país. Es más, nadie es pitonizo para saber cómo vamos a estar el 15 y 16 de mayo. Ni acá ni en la zona central. Ellos suponen que en la zona central van a haber bajado el nivel de contagio. ¿Y qué va a pasar en el resto del país? No lo saben. Tampoco les importa. Y en ese sentido, las posibilidades que hoy día existen de decisión de las autoridades locales es prácticamente nula. O sea, a pesar de que, digamos, señalan que hay algunas medidas que son nuestras, pero que son muy mínimas, pero en definitiva estas grandes decisiones no tienen injerencia finalmente en las autoridades locales. Y en ese sentido, también lo conversábamos un poco hace unos días respecto de las facultades que va a tener el gobernador y este delegado presidencial con esta nueva figura. Eso es un poco lo que yo decía, que es absolutamente absurdo que las cuarentenas, por ejemplo, se tengan que decidir de Santiago sin tener un cabal conocimiento de qué es lo que está sucediendo acá en Magallanes. Y ahí es donde debería tener una mayor injerencia la autoridad regional, donde deberían darse las facultades al gobernador. Yo incluso sostengo que el famoso delegado presidencial es una figura que debiera desaparecer, porque si vamos a tener un gobernador, ese gobernador debería tener todas las facultades. Y no solo debería tener todas las facultades, sino que además debería tener facultades resolutivas, decisorias y normativas propias de la región. Y ser él quien tome decisiones de tal importancia para la zona como esta. O sea, él tener sus asesores acá a nivel sanitario, por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema, a nivel sanitario, y él ver cuál es la real situación de la región y adoptar las medidas que correspondan, pero a nivel local. No pensando en Santiago. Santiago, la verdad que lo que pase o deje de pasar a 3.000 kilómetros, poca incidencia tiene con Magallanes. Entonces, se adoptan decisiones a nivel centralista, sin tomarnos en consideración para nada, perjudican a la región, se perjudica el comercio local, se perjudica a los restaurantes, se perjudica a la mentalidad de la gente, porque la verdad que la gente siente que la están restringiendo de más, y eso también ha traído un problema mental, un problema incluso de depresión de algunas personas. Entonces tenemos que preocuparnos de eso. Tenemos que preocuparnos de la gente de Magallanes, y deberían dársele muchas más facultades a los gobernadores y definitivamente desaparecer la figura del delegado presidencial, que entre paréntesis es el verdadero nombre que debería tener el intendente. Claro. Entre paréntesis, porque la verdad que el intendente actual, digamos, bajo el actual régimen, es un delegado presidencial porque es un ejecutor de las políticas del presidente en la región. Y ese es el motivo precisamente por el cual hay muy poco nivel decisorio. Y tiene que obedecer en el fondo las políticas, las disposiciones y las determinaciones que se realizan en Santiago para el resto del país. Ahora, usted también ha indicado que es importante que el Estado, pensando cierto en la Constitución, sea un facilitador de oportunidades y que no sea un obstaculizador. Sí. ¿En ese sentido usted siente que hoy día es un obstaculizador? A veces. ¿Y cómo en la Constitución se establece, cierto, que se entreguen esas facilidades? El Estado debe generar las suficientes oportunidades para que la gente se pueda desarrollar. En ese sentido, creo que debe consagrar, entre otras cosas, la libertad de emprender, la libertad económica y las facilidades para que la gente pueda realizar sus distintas actividades con la menor cantidad de obstáculos posibles, en la medida que no se infrinja la moral, las buenas costumbres, el orden público y desde luego la seguridad nacional. Creo que esos son los límites que debe tener cualquier actividad. El resto debe estar permitido, y permitirle a la gente que pueda ejercer libremente su creatividad, que pueda desarrollarse, que pueda generar negocio, que pueda generar empresa, porque no nos olvidemos que el 84% del trabajo en el mundo, y Chile es coincidente en ese sentido, lo otorgan las pymes. Uh-huh. Y las pymes son las que crean personas como cualquiera de nosotros, que se le ocurrió hacer un negocio,
que, no sé, pues se le ocurrió hacer una panadería, que partió un señor con su señora amasando, pero que llegado el minuto empezaron a vender más, y ya necesitaron de una persona más. Entonces la señora partió a vender y se quedó amasando el marido con un panadero que contrató, pero se dio cuenta que en realidad no podía vender y agarrar el pan al mismo tiempo, así que tuvo que contratar un vendedor. Bueno, y así se va multiplicando el efecto y vamos generando trabajo. Entonces, eso debiera ser así. Uno ve que hay lugares en el mundo, como el estado de Delaware, en Estados Unidos, en que no se demora nada prácticamente en generar una empresa. Acá nos demoramos una enormidad. Cuando usted dice que no se infrija la moral y las buenas costumbres, según su criterio, ¿dónde está ese límite? ¿Qué es la moral en definitiva? La moral son aquellos criterios valóricos que imperan en una determinada sociedad, en un lugar, digamos, una determinada sociedad, en un lugar y en un tiempo determinado. Me explico. Hace muchísimos años atrás, casi toda la gente en Santiago iba a la iglesia de los Agustinos y a la catedral. Y sin embargo, un grupo de 4 jóvenes que decidieron ir a una iglesia más popular, que era la de San Francisco. Y descubrieron a qué iban. Porque a la salida de la iglesia paraba un tranvía. Y estos 4 sinvergüenzas iban a mirarle los tobillos a las mujeres que se subían al tranvía. Evidentemente que la moral va variando con la evolución de los tiempos. Hoy día uno va a cualquier playa y encuentra muchísima gente, muchísimas mujeres en bikini, qué sé yo, sin ningún problema. Hace, no sé, pues 70 años atrás eso era impensado. La moral, las reglas van variando conforme una sociedad. Las buenas costumbres son las reglas de urbanidad generalmente aceptadas por una sociedad. Le preguntaba porque de pronto justamente pudiera haber un hilo tan fino, porque de pronto lo que es moralmente aceptado para unos puede ser no moralmente aceptado para otros. Entonces, por eso hacía la pregunta más en específico. Sí, lo que pasa es que en términos de moral, en términos de ética, básicamente es probable que pueda existir discusión, pero siempre va a haber un criterio de aplicación general. Siempre va a haber un criterio de aplicación general. Excepciones va a haber. Donde hay una regla general existe alguna excepción, pero van a haber criterios de aplicación general. Ahora, en relación justamente a lo que estábamos hablando en esta necesidad, ¿cierto?, que el Estado pueda dar mayores oportunidades y ser más facilitador, por ejemplo, de emprender. ¿Cuáles son los principales obstáculos que piensa usted que hay hoy día que debieran descartarse, además, digamos, de esta excesiva tramitación que de pronto pudiera haber? Bueno, ese desde luego es uno de los grandes obstáculos, la excesiva tramitación. El acceso en general mucho más expedito a la función pública, digamos, a la atención por parte de los funcionarios públicos, trámites más cortos, trámites más precisos, trámites que pudieran hacerse a lo mejor por vía digital. Entonces, simplificar las cosas. Hoy día hay ciertas cosas que han contribuido con todo esto. Evidentemente, la clave única ha contribuido a facilitar cosas, el manejo de Internet ha contribuido a hacer algunas cosas, pero así todo cuesta. Así es. Justamente hay algunos aspectos que lo hemos conversado en cuanto a que dentro de toda esta crisis, ¿cierto?, han habido aspectos positivos y tal vez uno de ellos tiene que ver justamente que hemos ido aprendiendo a comunicarnos también y ocupar las posibilidades que la tecnología nos da, y eso evidentemente debiera quedarse para avanzar, ¿cierto?, en estas temáticas. Yo creo que eso llegó para quedarse, pero sin perjuicio que la mayoría de la gente se ha adaptado y se ha adaptado más o menos bien. Hay personas que no se adaptaron y que ya no se van a adaptar, sobre todo personas mayores, y en Magallanes eso no es menor porque tenemos mucho adulto mayor, y hay muchos adultos mayores que ya no se adaptaron ni se van a adaptar a este tipo de cosas. Ellos requieren de la presencia, requieren del contacto personal, muchos ni siquiera manejan el teléfono celular, para ellos siguen pensando en el teléfono de discado o el teléfono el teléfono fijo. Claro. Y para ellos es más fácil hablar por teléfono que mandar un mensaje. Hoy día la mayoría de la gente, claro, opta por enviar un mensaje.
pero podemos complementar y tener un sistema mixto, digamos, que dé atención justamente a esas particularidades. Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta gente llama y queda sujeto a una espera eterna de una central que le pone una música y que cada cierto rato termina la música y parte de nuevo. Entonces, al final, uno, sí, marque dos. Exactamente. Qué detestable, eso yo creo que todos lo detestamos. Yo creo que todo el mundo lo detesta. Sí. Bueno, don Marcelo, muchas gracias por venir a Vox Populi esta jornada de día lunes. No, muchas gracias a ti por invitarme y estaremos a disposición cuando lo estimes conveniente. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa de esta hora de la tarde.